Esta noche vamos a hablar de algo que nos ha estado inquietando. ¿Y cuántos saben del conflicto que se presentó, la guerra que se levantó ahora en Israel? Para aquellos que de pronto no lo sabían, en estos momentos Israel está en guerra. El grupo Hamas y otras naciones se han unido. El pueblo de Israel se está defendiendo y hay un ataque y un contraataque allí. Pero vamos a ver el mensaje de hoy, que se titula, perdón porque no alcanzamos a enviarle la carátula, se llama Rumores de Guerra, Rumores de Guerra. Y de eso nos habla la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24. No me quiero meter mucho en la parte escatológica, de eso se lo dejo más al pastor que estudia mucho más esa parte, que es más sabio en esto. Pero sí, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, vemos cómo el evangelista narra que Jesús era acusado continuamente por los escribas, por los fariseos, y Jesús lanzaba unas palabras proféticas para su advenimiento, cuando Él venga en las nubes por nosotros, que será el rapto, y también cuando sea el establecimiento del reino milenial, cuando sea la venida ya con la iglesia redimida en medio de la tierra. Pero en resumen, lo que quería este pueblo contrario al mensaje de Jesús, al mensaje del evangelio, era un eslogan que tenían ellos: hay que liquidar a Jesús. Eso era lo que ellos querían, hay que liquidar a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Se escondió, salió corriendo, le dio miedo. Jesús enfrenta a sus enemigos. ¿Cómo los enfrenta? Con la poderosa palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con la verdad, con misericordia, porque la Escritura dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces el Señor es tan lindo que hasta el último momento a sus enemigos, imagínense Judas, ¿a qué vienes, amigo? Hasta el último momento le da la opción del arrepentimiento. Jesús se enfrenta a sus enemigos. Y en Mateo capítulo 24, mira la palabra de Dios, vemos las señales antes del fin, desde el versículo 3, usted lo tiene allí en la Biblia. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor está hablando de la violencia que va a haber y que estamos nosotros en este momento experimentando en todas las naciones del mundo. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Vamos a parar allí. ¿Qué le estaban preguntando los discípulos? Señor, cuente a ver, diga, nosotros queremos tener la primicia, la noticia. Aquí estamos con CMI, Caracol, RCN, todas. Nosotros queremos tener la noticia en primera mano. Usted es el que sabe todos los tiempos. Y el Señor les contestó nada de lo que le preguntaron. El Señor le dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué el Señor les responde eso? Porque con esa curiosidad que nosotros tenemos de saber las cosas, de adivinar los tiempos, somos engañados. Nosotros no necesitamos saber eso. El Señor viene, ¿cuántos dicen amén? Y punto. Tenemos es que estar preparados. Por eso el día y la hora nadie sabe, solo mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Porque tiene que ser así. Si no, nosotros nos despelucamos y tratamos de arrepentirnos en el último segundo nomás, y eso no es arrepentimiento, así nos perderíamos todos. El arrepentimiento es un proceso en el cual el corazón va madurando, porque lo único que nosotros podemos entregarle al Señor cuando estemos ante su presencia gloriosa es este corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Entonces muchas personas dicen: ay, Dios es perdonador, estamos en la gracia, y entonces siempre que peque me va a perdonar, siempre que peque me va a perdonar. No, porque su corazón está endurecido y solo Él sabe qué tan duro está. El que peca y reza empata, no, Señor. Hay un momento donde el Señor dice: nunca os conocí,
hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque su corazón está duro. ¿Y quién sabe si el corazón de uno está duro? El único que sabe es Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de que esté blandito. Todos los días arrepentirnos, como dice la Escritura, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios. Tiempo de refrigerio. Uno siente esa paz cuando uno arrepiente. Ay, Señor, me quité un peso de encima. Lloré, no, en ese culto hasta mocos y de todo, pero el Señor sacó de mi vida que yo liberara ese dolor. Entonces, no les contestó lo que yo, que al fin de los tiempos, digo, miren, que los engañen. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos al versículo 13, que es el de nosotros. Vamos a leerlo en coro a la voz de 3, el versículo 13 a la 1. Y tú también en la virtualidad. Y a las 3. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Démosle un aplauso fuerte al Señor, porque nosotros somos los que perseveramos hasta el fin. Esta parte es tan hermosa, tan preciosa, aunque también tan emotiva, tan triste. Tiene todos los ingredientes que nosotros podamos encontrar, pero lo mejor de todo es saber que si nosotros estamos en el Espíritu, nosotros vamos a entender que a pesar de la gravedad, hay dicha. Cuando Dios hizo la tierra, Él creó un lugar muy hermoso en la tierra y a ese lugar lo llamó Edén. ¿Usted sabe qué significa Edén? Edén es de origen hebreo y significa delicia. Y usted nunca se le olvide eso. Edén significa delicia. ¿Cuál es tu Edén? Tú que estás en la virtualidad. ¿Cuál es tu Edén? Tú que estás aquí en la presencialidad. Tu casa, tu familia, tu AMD debe ser tu delicia. Jesús quería que en esta tierra, su territorio, Israel, Jerusalén, fuera delicia. Pero vino el legalismo, la religiosidad, el odio, el querer matar a Jesús, la cantidad de cosas que se levantaron, porque el hombre sin el Espíritu Santo, sin rendir su corazón al amor de Dios, nunca va a tener delicia. Y como no tiene delicia, entonces hay violencia. Y decimos, ay, los violentos, los del grupo palestino, árabe, lo que sea, que están allá, Dios mío, no, los violentos. Pues déjeme decirle que esta palabra de hoy nos quiere instar para revisar qué está impidiendo nuestra delicia, nuestro Edén en casa. ¿Y qué nos está llevando a que nuestro planeta Tierra, que debería ser todo un Edén, todavía no encuentre esa delicia? Porque nosotros estamos en Cristo y Cristo es nuestra delicia. Él es nuestro Edén. Y si estamos en Cristo, si alguno está en Cristo, ¿qué le pasa? Nueva criatura es, no, pues que en esta casa vea, falta todo, cortaron la luz, mire ese desorden, mire la gritería. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, la gritería, la pobreza, la violencia, las cosas viejas, ¿en paz o todavía estás en violencia?
Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas quiere decir todas, son hechas nuevas. O sea que cuando yo llego a Cristo, lo recibo como Señor y Salvador y tengo esa unción de salvación, yo me quedo allí y no me salgo. Yo tengo un proceso de santificación para hacer todas las cosas nuevas en mi vida. Tengo un proceso de santificación. Hay una santificación instantánea que llega cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador y sabemos que hay una salvación que tenemos que empezar a cuidar. Hay una santificación progresiva y es la que nosotros tenemos que ejercitar con la palabra, viniendo a congregarnos, ayunando, vigilando, adorando, teniendo una vida conforme al corazón de Dios, que Jesús se ha leído a través de mi forma de ser. ¿Será que en mi casa yo estoy dando la lectura de Cristo? Por mi alegría, por mi responsabilidad, por mi fe, por tantas cosas que esperan de mí. Si eso no está pasando en tu vida, entonces vamos a ver qué está impidiendo esa delicia. Vamos a tener una imagen allí en el computador. Resulta que nosotros en Ecuador estuvimos finalizando agosto y empezando septiembre. Con el pastor preparamos una conferencia acerca de la vida intrafamiliar. Les voy a presentar una sola de las diapositivas que estuvimos presentando, pero quiero que se vea completa. Claro que Camilo la está arreglando. Esperemos que la presente del grande de toda la diapositiva y luego presentamos la parte azul. Pero primero es toda la diapositiva. Muy bien. Si puedes agrandarlo un poquito. Eso, exacto, allí está bien. Bueno, el ciclo de violencia. Resulta que dice aquí que el ciclo de violencia es un modelo desarrollado para explicar la complejidad y la coexistencia de abuso en comportamientos amorosos, con comportamientos amorosos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces, esto lo descubrió una psicóloga, muchas veces nosotros decimos, ay, violento es el que le pega a la mujer, violenta es la que coge a pellizcos a la mamá. Bueno, estoy inventando. Violento es el niño que cogió a patadas a su compañerito. Yo no soy violento, yo no soy violenta. Pero vamos a ver que la palabra de Dios nos dice, ahí me perdonan que me acerque un poquitico, no hagas amistad con el iracundo, ni tengas tratos con el violento, no sea que aprendas sus maneras y pongas una trampa para tu propia vida. Eso está en Proverbios. Nosotros desde que nacemos, no solo por ser latinoamericanos, colombianos, tenemos una influencia cultural, tenemos una influencia social que es altamente violenta. Yo sé que mis padres fueron desplazados por la violencia, mis abuelos fueron desplazados por la violencia, y que esa violencia de los años 50 fue tremenda, donde dejaron sus tierras, fueron desposeídos de personas que tenían muchas haciendas, que trabajaban en el campo, algunos como la abuela de mi esposo que trabajaba también en minas, su abuelo, en minas de oro, que tenían un sustento, que tenían, gracias a su labor, a su trabajo, fueron despojados grupos armados violentos y les tocó que irse a otra región, salir en nuestro caso del eje cafetero y venirse del Cauca, refugiarse, a buscar empleo. Los muchachos, las muchachas eran familias numerosas de 12, 9 hijos, y tener que desde los 14 emplearse para ayudar a sustentar, porque aprender cosas en empresas, aprender a comportarse que ya no estaban en el campo, donde solo les tocaba ordeñar, estar alimentando las bestias, y un cambio de vida brutal, y un despojo, un robo y una violencia, donde tuvieron que salir huyendo, y muchos de ellos fueron muertos, de nuestros familiares. Todo eso tiene unas secuelas, y esas secuelas no fueron sanadas, porque no, proceso de sanidad interior en nuestros tatarabuelos, abuelos, padres. Y aún en nuestra cultura actual, en la radio, en la televisión, en las redes,
nosotros nos ponemos a escucharnos con atención, mirando la parte que genera de pronto chistes o la parte que genera de pronto humor negro, y somos violentos hasta para hacer humor. Todo es con violencia, pero no nos percatamos porque estamos embebidos en esta parte social, acostumbrados. Hemos normalizado la violencia. Vemos una imagen abajo donde la señora está muy angustiada, tiene su ojo morado, ha sido víctima de golpes, pero ella tiene una mordaza en su boca. O sea que esa imagen tipifica que ella no tiene voz, no puede hablar, se traga toda esa violencia, no habla, no le dice a su esposo mayor cosa, no le dice a sus familiares para no agravar el asunto, porque generalmente esos matrimonios violentos o esas personas le dicen: ¿usted para qué se pone a contarle a los demás? Eso es entre usted y yo, aquí arreglamos los dos. Entonces, generalmente la víctima no tiene voz y está en una mezcla de amor con dolor. Y vemos aquí el hombre, no siempre es el hombre el abusador y la mujer la víctima, a veces es al revés, y actualmente sí que es cierto. Mucha mujer abusando de su marido, mucha mujer violenta. En este caso vemos el agresor, que es el hombre, con un vendaje en los ojos, que tipifica que él no se ve. Él simplemente dice: ¿usted para qué me hizo dar rabia? Yo como, venga, le pongo un hielito. Y entonces empieza como a tratar de revolver lo que acaba de pasar, que es un acto terrible, con el amor que dice sentir por su esposa. Y a eso es lo que vamos, y ahora sí vamos, Camilo, a la imagen solo la azul. Lo que la psicóloga es mencionada descubrió como el ciclo de la violencia. Me perdonan, vamos a dejar esa un momentico y luego pasamos a la otra. Pero quiero que se aprendan esas tres imágenes. Ese es el ciclo de la violencia. Primero ustedes ven un rostro allí como que está como tensionado, como con un ojito medio apagado, como ¿qué va a pasar? Eso se llama el primer periodo del ciclo de violencia, que se llama acumulación de... Es cuando estás al lado de una persona que no sabes en qué momento va a explotar y entonces en qué momento va a gritar, que no le gustó, vamos a ver qué dice, entonces estás en una acumulación de tensión. Después de eso viene la explosión violenta. Finalmente la señora explotó o el señor explotó, ¡ay! Y explotó, y eso volvió nada con sus palabras a los demás, y eso dijo, deshizo, rompió, pegó, hizo y de todo. Después de que hay esa explosión violenta, que es la segunda fase, viene como un periodo como de receso, donde la gente está en un ambiente tenso, ya se acabó la pelea, no, ya se va a calmar, ya se va a calmar. Y viene el tercer punto, que es la luna de miel. No, perdóneme, es que yo no quería reaccionar así. O le hice una comida súper especial al esposo o al hijo o a la hija, y no, y como que nada pasó. Nunca pide perdón, nunca se disculpa, nunca es consciente ni consciente con lo que acaba de hacer, y simplemente está en un periodo de luna de miel. O la compañera de trabajo, que es así completamente terrible, violenta, y al otro día está con las risotadas, abrazando a todo mundo, dándole regalos a todo mundo, y todo mundo como que se acostumbra, como que está diciendo, bueno, al menos ya pasó ese periodo violento. Pero resulta que después de la luna de miel vuelve el momento de la acumulación de tensión. ¿A qué hora va a volver a reaccionar así? ¿A qué hora va a volver a reaccionar así? Y en esos tres puntos se basa el ciclo de la violencia. ¿Ustedes creen que el ciclo de la violencia corresponde al diseño original de Dios? Para nada. ¿En qué hogar puede haber Edén, delicia, si hay un ciclo de violencia? Y todos, de una manera pequeña, mediana o grande, tenemos esos ciclos de violencia que desde hoy, en el nombre de Jesucristo, vamos a cortar. No es posible que como hijos de Dios, hijas de Dios, vivamos en esos ciclos de violencia. No más violencia, porque vemos la guerra que está ocurriendo en la Franja de Gaza, en Israel, pero no vemos la guerra que tenemos dentro.
Me pasó algo hoy, fue que amanecí, no sé por qué, nunca me pasa, con los nervios alterados. Y mi esposo entraba, abría la puerta y yo, ay, ay, ay. Yo no soy así. Hasta mi esposo me dijo, ¿no será que estás tomando algo? ¿Alguna vitamina te hizo daño? Y yo dije, yo no sé por qué estoy tan nerviosa, pero demasiado nerviosa. Se me caían las cosas y yo colocando música, alabanza, escuchando palabra, estaba cocinando, haciendo otras cosas. Todo era nervios, me corté y yo dije, esto no es normal. Cuando yo me acostumbro a que las cosas no son normales, las normalizo, ay no, esto se me pasa, ay no. Entonces yo no le voy a buscar solución. ¿Qué hice yo? Empecé a meditar en el Señor y a decir, Señor, empezando de que estaba orando a ver qué les iba a dar a ustedes de mensaje. Y no hay nada mejor que lo que uno está viviendo o lo que estamos viviendo en el mundo entero. Todos esos ciclos de violencia que viven otras personas también te afectan a ti. Y a veces estás nervioso, estás nerviosa y no sabes por qué. Y a veces porque no has ido a ese Edén. A veces no has tenido ese encuentro personal en el día con el Señor. Has tenido una oración para que te vaya bien en el trabajo, eso no está mal. Has tenido una oración intercesora por otros, eso no está mal. Pero falta ese momento de intimidad, ese toque del Espíritu en el cual el Señor coloca su Edén en tu corazón. ¿Cuántos quieren tener el Edén hoy en el corazón? Amén. Mire, la gravedad nosotros no la vemos, pero la ven los demás. Y le dicen a uno, cambie, eso está mal, tu comportamiento hiere, lastima, flagela, en X, Y o Z. No, es que yo soy así. No, tú no eres así. Tú tienes un Edén que Cristo plantó en tu corazón cuando lo recibiste. No tienes por qué seguir comportándote de esta manera. Y yo quiero que tengamos un tiempo de oración bien especial. Vamos al Salmo 32:5. Vamos a leer el Salmo capítulo 32. Este es un mensaje más que todo de reflexión, porque estamos orando por Israel. Dios bendiga la paz de Jerusalén, pero que tu Jerusalén, tu corazón, tu familia también viva en paz. El Salmo 32 se titula La dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se me pasó la hoja. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Versículo 5, vamos a leerlo en coro a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vamos a parar allí un momento. La maldad de mi pecado. Para que el Señor perdone un pecado, primero tiene que haber arrepentimiento. Ay, pastora, ¿cómo así? Solo perdona a Dios los pecados de los cuales estamos arrepentidos. Los otros están ahí acumulados. Ay, ¿y usted cómo dice eso? Sí, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. La Biblia dice ciertamente que son borradas nuestras rebeliones. Nos arrepentimos. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Arrepentidos y convertidos. Necesitamos esos dos pasos. Esta noticia les tengo. Son mucho temor de Dios, porque yo digo, Señor, y los pecados que me son ocultos, así como decía el rey David, líbrame de mi pecado oculto, líbrame de los pecados ocultos. Y en este mismo capítulo 32, si usted se ve un poquitico, sino que tengo estas hojas súper pegadas,
En el versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No es que yo simplemente diga, ay no, pero es que yo no engaño a nadie. ¿Sabe cuál es el peor engaño? Cuando me engaño a mí misma. Es que yo no soy así. Usted dice que yo soy así, pero mentiras. Yo no soy así. Ahí me estoy engañando. Ahí estoy como ese señor que tenía una venda en los ojos, que es violento, pero tiene una venda en sus ojos espirituales, no se ve y no deja que los demás le digan, sí, sos así, cambia. Eso está mal. A mí hay cosas que mi esposo me dice que y a mí no me gusta. Y aunque no me guste, en el fondo yo sé que es verdad. Y trato de justificarme y le digo, pero acuérdese que, me dice, mami, usted verá, hable con Dios, pero eso no está bien. Cuadremos de esta manera, pero no está bien. Igual me pasa con él, papi, esto no está bien. Y él se justifica y no le gusta. Nadie dijo que fuera fácil y que nos gustara que nos corrijan. Pero es horrible cuando nosotros queremos permanecer engañados y no dejamos que nadie nos diga nada. Eso es lo que pasa con las naciones. Invaden los territorios, no dejan que nadie les diga nada. Saquean, matan, explotan, hacen cantidades de cosas. Y lo vemos de afuera como algo terrible, pero ellos se sienten que están colonizando un territorio y que ese territorio necesitaba que pusieran allí sus ejércitos. Ellos tienen su propia iniquidad, su propio argumento. Haya paz en el mundo, necesitamos la revelación del Dios de paz, porque la Escritura dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. El Dios de paz. Si yo tengo el Dios de paz, yo tengo que vivir en esa paz. Yo tengo que dejar que me corrijan. Yo tengo que tratar de que mi corazón vuelva a ser ese Edén. Hay una película muy hermosa que se llama La Cabaña, una película cristiana. Si no la has visto, es bueno que la veas. No la película Cabaña, que es de terror, sino La Cabaña, pero cristiana. Y en esa película hay un momento donde simboliza que el Espíritu Santo lleva al protagonista a una zona donde está la maleza, donde está una zona de mucho desorden en cuanto a la vegetación, y el Espíritu Santo le explica que ese es su corazón. Y empieza el Espíritu Santo a ayudarle a deshiervar, cuando finalmente muestran a través de un dron una imagen lo más de linda, cómo quedó finalmente ese corazón, con una cantidad de flores, con unas rutas, el mismo corazón que estaba lleno de maleza, que estaba lleno de desorden, que estaba lleno de heridas. El Señor es el que nos ayuda a limpiarlo. Pero tenemos que dejarnos corregir, tenemos que salir de ciclos de violencia. ¿Cuál es tu ciclo de violencia? 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 ¿Tu ciclo de violencia? ¿Cuál es tu ciclo de violencia? Todos tenemos uno. ¿Cuál es tu ciclo de violencia? Empieza por identificarlo y rómpelo. Versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Estoy leyendo el versículo 6 del capítulo, se me va la hojita. Capítulo 32 de los Salmos. Habíamos leído hasta el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando yo lo confío, mi amor, he cometido este pecado. Sí, hermana, he cometido este pecado. ¿Me perdonas? Y le digo también a Dios. No es solo a Dios, es también que vivo. Entonces, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ese versículo 8 es la revelación de la respuesta del Padre a David. Versículo 9.
No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Este es el mensaje que Dios ha traído a nuestro corazón hoy, para que de verdad lo apliquemos, rompamos los ciclos de violencia y volvamos a ese Edén dentro de nuestro corazón. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Padre Celestial, muchísimas gracias por los beneficios de la fe. Tenemos tantos beneficios al haberte conocido. El primero de todos es ser liberados de la condenación eterna, porque tú decidiste salvarnos, porque tú pagaste en el madero por mis pecados, por mis transgresiones, por mis iniquidades, Señor, por las maldades del mundo entero. Habla allí con el Señor y recuerda el día en que llegaste por primera vez a los pies de Jesucristo, el día en que por primera vez lo recibiste como Señor y Salvador. Y dile: Señor, me acuerdo de ese día, me acuerdo que estaba tan contenta, tan contento, porque me habías perdonado. Era lo único que me importaba, ser perdonada, perdonado por ti. Y hoy yo quiero volver a ese primer amor. Vamos a colocar un instrumental o una de las canciones que teníamos al principio. Señor, la del Espíritu, la de su presencia está bien. Espíritu, te quiero conocer. Haz tu obra en mí. Muévete con poder en medio de nuestro corazón. Y en esta noche, en nuestra iglesia, amor de Dios, reconocemos nuestro pecado, Señor, nuestro ciclo de violencia. Nos avergonzamos contigo y queremos volver a sentir dolor por el pecado, dolor por nuestra propia violencia y un amor inagotable por tu perdón, por tu presencia. Te queremos conocer, Espíritu Santo. Levanta allí tus manos. Dile: te quiero sentir. Bendecido. He sido una persona religiosa, pero lo quiero ser. Soy una hija de Dios, amante de tu presencia. Abre los cielos, ama tu fe esta noche sobre nosotros. Y atráenos a ti con tus cuerdas de amor, con tu lazo de misericordia. Perdona mis palabras, perdona mis reacciones, dile allá, Señor. Perdona mi mirada, perdona mis silencios que matan. Perdona tanto aborrecimiento, perdona tanto rechazo, que a veces no me aguanto ni a mí mismo, ni a mí misma. Habla con mi Señor. Perdóname, Señor. Perdóname porque he dejado permear la violencia en Colombia, dentro de mi corazón. He estado nerviosa, y me he excitado con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Perdóname. Perdóname porque los que más amo es a los que más agredo, Señor. Y levanta tus manitos, que el Espíritu Santo hará lo que tú puedes. Él te acerca a Él. Primero. Y aquí anuncio preciosa de su cantor, de su ternura, de su amor. Toca la familia, Señor. Días que están en la virtualidad. Los cielos, derrama tu fuego, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy creo que desciende sobre nosotros una unción purificadora. Recíbela allí. Dile: Señor, yo recibo esta unción purificadora. Yo solo no puedo acercarme. Soy un duro de corazón, pero tú ablandas mi corazón. Porque en el Antiguo Testamento dijiste, prometiste, profetizaste que quitarías el corazón de piedra y colocarías uno de carne. Pero para eso necesitamos clamar, creer, tener fe.
clama a mí, iglesia, amor de Dios, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Hoy vienen esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Señor, tú eres un Dios, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y oramos por los diezmos y las ofrendas de tu pueblo. Yo declaro, como dice el Salmo 33, el reino se salva por la multitud del ejército, y escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse el caballo, la grandeza de su fuerza, a nadie podrá librar. Solo tú te libras. Nos libras de la muerte, de la enfermedad, de la desgracia, del odio, de las guerras, de los rumores de guerra, Señor. Colocamos a Israel en tus manos. Por siempre vive en paz tu tierra, Señor. Se han edificado los muros de tu santa ciudad. Bendice a tu pueblo, Señor, con paz. La paz de Jesucristo en los corazones de tu pueblo hebreo, Israel. Pero también de Colombia, de nuestra familia. Oro por los diezmos y las ofrendas de tu pueblo, de la iglesia, amor de Dios. Y conforme a esta palabra, creemos que el reino se salva por la multitud del ejército. Nosotros no nos la pobreza por la multitud de trabajos y empresas que tengamos, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza, a nadie podrá librar. Señor, vienen vientos y rumores de guerra, y eso también trae hambruna, y han sido profetizados. Yo oro por nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que como pueblo te presentamos a ti en el banco del cielo. Prospéranos en la adversidad y en la bendición, en los momentos difíciles y en los momentos alegres, porque nosotros hemos confiado en ti y no en el caballo, no en la multitud de los ejércitos. Padre Celestial, que tu palabra ha sido sembrada en nosotros y es regada por el fuego del Espíritu Santo, por esa lluvia de amor y por ese fuego en nuestro corazón. Te creemos, te amamos, dependemos de ti y te pedimos, muévete en nuestro hogar, que nuestro hogar sea un Edén, que nuestro corazón sea un Edén, en el nombre de Jesús. Un aplauso fuerte al Señor. Les esperamos el domingo 10 de la mañana. Los pastores Carlos Barragán y Piedad Vinasco. Bendiciones, bendiciones.